Listo. Hoy día vamos a hablar sobre opioides. Esta es la última droga que vamos a analizar, droga controlada, porque después nos vienen los AINES. Dentro de estas drogas controladas que hemos visto a lo largo de estos meses, yo considero que es una de las más importantes, una de las más peligrosas. Y bueno, pues cuando ustedes se gradúen, como siempre les explico lo más importante para mí respecto a cuál es el punto de vista que necesito que ustedes vean de este tema, porque les va a favorecer no solo a las personas que se quieran dedicar a la anestesiología, a los futuros anestesiólogos colegas, sino a las personas en general que van a matricularse y van a estar legalmente habilitados para dispensar cierto tipo de drogas controladas. Si bien aquí en la ciudad algunas farmacéuticas tienen esa reglamentación de solo entregar este tipo de drogas controladas con autorización de algún talonario que se tramita en el CEDES y sí o sí con el sello de un anestesiólogo, algunos. En la parte de provincia no es lo mismo. En provincia muchas veces no van a tener el talonario habilitado del CEDES para dar una droga controlada, simplemente con su sello y una hoja de papel van a poder dispensar este tipo de drogas, así que van a ser los médicos habilitados para poder habilitar la venta de estos medicamentos a una persona. Y bueno, los opioides son las drogas más potentes en cuanto al tema de dolor. El dolor es algo que los va a acompañar a ustedes desde que se gradúen. La persona que se siente enfrente de ustedes en su consultorio siempre va a venir con una queja, con un dolor. Y nosotros desde el juramento hipocrático vamos a tener ese enlace de querer sanar el dolor, de querer curar a la gente. Y bueno, todo esto ha comenzado, toda la historia de los opioides ha comenzado. ¿Pueden ver el cambio de pantalla? Sí, doctora. Buenísimo. Todo esto ha comenzado gracias a que en los tiempos antiguos las personas, los aborígenes que estaban a cargo de las zonas amazónicas, como se ve en lo que era Sudamérica y en todo, bueno, ni tanto Sudamérica, también se hallan registros de Egipto, de los griegos, de los chinos, de esta famosa planta que se llama la planta de amapola. Esta planta se ha descubierto por sus efectos paliativos al dolor, algo que muy después se llegó a llamar opioide. Entonces, esta droga se empezó a sintetizar gracias a las personas que trataban de calmar a los naturistas, porque recuerden que los primeros en sintetizar los medicamentos fueron los naturistas, porque llegaba la duda, ¿no? De qué componente puedo sacar de esta planta, y esto nos traía los beneficios, como ser también algunos, ¿cómo se llama? Algo que no es beneficioso para nosotros. Entonces, la amapola fue descubierta y fue sintetizada en sus inicios como una droga para aliviar el dolor. Ya mucho después, ni tanto, 1800, los principios de 1800, había un grupo de personas que empezó a utilizarla para simplemente el placer de tener la droga y mantener ese efecto de placer. Ya muy después, ya, si no, mal no recuerdo, en 1847, llegó a sintetizarse por primera vez la heroína. Creo que me equivoqué de fecha, pero llegó a sintetizarse por primera vez la heroína. Entonces, bueno, sin antes haber descubierto la morfina, ¿no? La morfina es un opioide natural, que es muy hermano de la heroína, y es de ahí de donde vienen todos nuestros problemas con la familia de los opioides. La heroína es una droga muy letal, no por su consumo, sino por su adicción. Y ya al final de toda esta presentación vamos a darnos cuenta por qué es eso. Y bueno, tenemos acá que los opioides son sustancias que, siendo derivados o no del opio, naturales o sintéticas, actúan sobre los receptores opioides produciendo analgesia.
Acá tenemos varios conceptos para recordar. Uno de ellos es la endorfina, que es un opioide endógeno, narcótico, que es un medicamento que causa estupor, sueño, o también se la puede utilizar como una sustancia de abuso. Y la diferencia entre opioide y opiáceo, ¿no? Opioide, cualquier sustancia que se une a receptores opioides, y opiáceos, sustancias endógenas, exógenas con afinidad por los receptores opioides estructuralmente relacionados al opio natural, que es la morfina. Ahí está. Dentro de todo esto, cabe recordar que existen receptores para identificar lo que es el mecanismo de acción de los opioides. Dentro de ellos están los más reconocidos, que son los mu, los delta y los kappa. Agarré esta imagen porque no en todas las bibliografías van a encontrar la terminología para los receptores MUR, los receptores mu como MOR. También los delta los van a encontrar como DOR y los kappa como COR. Entonces también tenemos un receptor más que al que denominamos NOR. Dentro de estos vamos a ver que son péptidos opioides endógenos, como las endorfinas y las endomorfinas, que nosotros las poseemos las poseemos dentro de nuestro sistema. Nos ayudan a regular el dolor a nosotros cuando sufrimos algún dolor, ¿no? También tenemos encefalina, la dinorfina y la nociceptin. El ligando precursor, la acción que poseen, van a ver que de todos estos receptores, el único que tiene subdivisiones son estos, los receptores MU1, MU2 y MU3. Dentro de estos, los unos están asociados a analgesia y dependencia, los dos a euforia, dependencia, depresión respiratoria, miosis y estreñimiento. Y los MU3 que están asociados a la vasodilatación. Después todos ellos se asocian a analgesia, estreñimiento, diuresis, disforia e hiperalgesia. Como se ponen a ver, todas estas acciones no son letales, pero las acciones que provocan los receptores MU de dependencia y de depresión respiratoria sí son de importancia clínica para nosotros. Entonces tenemos que la localización de estos, acá, sistema nervioso, gastrointestinal, cerebro, periférico y todo. Entonces, ahí está un vistazo de los receptores MU. Dentro de esta clasificación vamos a ver los subtipos y las acciones que poseen cada uno de ellos. Y acá también un vistazo rápido de los MU, kappa y delta. Bueno, dentro de lo que es la clasificación, van a pillar un montón de clasificaciones respecto a los opioides, pero las más importantes para nuestro entendimiento clínico son para nosotros la clasificación según el tipo de acción que va a tener estos opioides. Sin más que recordar acá, encefalina, endorfina, dinorfina, que son endógenos propios de nosotros, no son sintetizados. También tenemos los exógenos, ¿no? Endógenos y exógenos. Dentro de los exógenos están los medicamentos, y estos, según su acción, vamos a ver que son agonistas puros de los receptores MU, agonistas parciales de los mismos receptores, agonistas antagonistas. A esto se refiere con que son más agonistas de los kappa que de los mu, e incluso pueden ser antagonistas de los receptores mu y de los antagonistas de los antagonistas de los receptores mu. Dentro de esta familia, si bien recordamos, los agonistas son cualquier sustancia que provoca la misma reacción que debería provocar el receptor. Y por el otro lado, los antagonistas provocan la reacción contraria, ya sea positiva, ya sea negativa, despolarización, no despolarización, completamente la reacción contraria. Acá tenemos dentro de los agonistas puros, que es la clasificación más grande que vamos a encontrar, mouse se me pierde. Alcaloides naturales, acá tenemos el abuelo de todos, morfina, codeína, papaverina y dextrometorfano. Acá estos medicamentos han sido derivados de la sustancia natural de la amapola. Gracias a esto, y conforme la historia lo menciona, han venido todo lo que son
estos medicamentos semisintéticos y sintéticos. Y como van a ver más adelante, todos se comparan con la morfina. Como él ha sido el abuelo de todos los opioides, todos comparan su dolor, su potencia de dolor en comparación a la morfina. Entonces tenemos semisintéticos, heroína, oxicodona. Oxicodona la van a recordar tal vez por lo de la serie de Doctor House, que era una persona que dependía prácticamente de la oxicodona. Tramadol, oximorfona, hidromorfona. También tenemos derivados sintéticos, los morfínicos, los fenilpiperamidas, los difenileptano. Y ahí nuestro representante más potente es el fentanilo, junto con la meperidina, sulfentanilo, el fentanilo, remifentanilo. Pero estas ya son drogas que las van a encontrar aquí. Estas son drogas que las van a encontrar más que todo en anestesia. Dentro de los agonistas parciales, acuérdense que estos son de los receptores que hacen parcialmente el efecto, o sea, no tienen la misma potencia que todos estos de acá. Tenemos la buprenorfina. Y dentro de los agonistas antagonistas, o sea, un poco más débil, si nos referimos a la potencia, tenemos la nalbufina, la pentazocina y el butorfanol. Y los antagonistas están dentro de esta familia porque así como se adhiere al receptor mu, va a hacer completamente lo contrario en cuanto a su acción. Y ahí tenemos la naloxona y la naltrexona. Esto nos va a servir como un medicamento que nos ayuda en los casos de intoxicación, como, por así decirlo, el antídoto de todo lo que son la familia de los opioides. Me olvidé resaltarlo ahí. Sí, acá tenemos También vamos a encontrar una clasificación de opioides débiles y opioides fuertes. Vale a saber, para la clasificación y el manejo del dolor decidieron clasificarlo de esta forma. Dentro de esto vamos a ver medicamentos como son la buprenorfina, la nalbufina, la pentazocina, codeína, oxicodona, tramadol. Y dentro de los opioides fuertes vamos a tener lo que es fentanilo, meperidina, sulfentanilo, el fentanilo, remifentanilo, oximorfona, hidromorfona y metadona. Y bueno, esta es la clasificación a lo que pude recabar, lo más completo que se puede encontrar en internet. Ahora, dentro de la bibliografía que ustedes van a tener a mano, tal vez que vayan a buscar, es posible que ustedes encuentren muchos más medicamentos. Siempre a lo largo de estos 5 años que han pasado desde la bibliografía que manejaba en la Gabriel, han aparecido un montón más de medicamentos porque no paran de sintetizarlos para encontrar el medicamento ideal, ¿no? El que sea ideal para nosotros, para nuestro uso. Y acá tenemos lo que les iba mencionando, la potencia analgésica. Acá vamos a ver en la parte de abajo los más débiles y en la parte de arriba los más fuertes. Así como lo mencionaba, todos se han ido comparando con la morfina, por eso acá tiene el número 1. Entonces, si nos ponemos a ver, el tramador tiene la mitad de la potencia de la morfina. La codeína tiene incluso menos de la mitad de la potencia de la morfina. Y si nos vamos para arriba, tenemos que la heroína es mucho más fuerte que la morfina. Y el fentanilo, en algunas bibliografías van a encontrar que es hasta 150 veces más potente que la morfina. Por eso es de uso meramente anestésico. Estos dos medicamentos, remifentanilo y el fentanilo, son altamente peligrosos por las complicaciones que pueden haber durante su administración. Por tanto, ha sido uso de anestesiología, de terapia intensiva y de toda área donde ustedes, así como emergencia, de toda área donde ustedes vean que existe un material de vía aérea disponible y a la mano, es posible utilizar estos medicamentos hasta en infusión continua. Y bueno, vemos acá el mecanismo de acción súper rápido. Como primer paso aumenta la conductancia del potasio, inhibe la conductancia del calcio, causando una hiperpolarización celular. Inhibe la liberación de neurotransmisor de la sustancia P y el incremento del sistema inhibitorio descendente aminérgico acoplado a proteínas G inhibitorio. Los opioides no tienen efecto techo. ¿Se acuerdan del efecto techo que les mencioné en las benzodiazepinas?
Tal vez no desarrollé muy bien ese concepto con ustedes, pero en la imagen del efecto techo de las benzodiazepinas, las comparaba a las benzodiazepinas con los barbitúricos. Dentro de esa imagen hay un cuadrito de 2 líneas. Una línea de ellas, una línea asciende por completo hasta el tope, la de los barbitúricos, y la segunda línea ascendía hasta la mitad y volvía a caer. Y ahí se mencionaba la línea de los barbitúricos, ¿no? Y ahí se mencionaba que los barbitúricos, ¿cómo se llama? Las benzodiazepinas tenían efecto techo porque nunca llegaban al, al, a la cúspide, como por así decir, de la cima. O sea, tenían una ¿cómo se llama? Parábola, que ascendía y volvía a caer nuevamente. Y respecto a los barbitúricos, esta era una línea solamente que ascendía. ¿Por qué era esto? Porque los barbitúricos, al administrarse conforme a la dosis y la cantidad de droga que se utilizaba, uno podía seguir escalando y escalando los efectos hasta llegar al coma, ¿se acuerdan? Y las benzodiazepinas, a la vez que subían y las dosis que se administraban, eran prácticamente seguras si se administraban solas, claro, y volvían a caer nuevamente sin llegar al coma. Entonces, efecto techo que no posee el opioide, o sea, el opioide es exactamente igual que los barbitúricos. Si yo administro y administro una droga, voy a seguir aumentando y aumentando la concentración plasmática de la droga en el interior de mi escala, y cuando llegue al tope es muy posible que encuentre el coma. No es como las benzodiazepinas. Entonces, también vamos a ver que las dosis crecientes hasta la inducción de la anestesia, se lo utiliza para dosis crecientes hasta la inducción de la anestesia quirúrgica, y los efectos adversos aumentan con la dosis, lo mismo que les estaba mencionando ahorita. La inducción analgésica a múltiples niveles, tenemos que tiene a nivel de la médula espinal, disminución de los impulsos nociceptivos periféricos, ganglios basales, activan el sistema límbico inhibitorio descendente, administración espinal. Esto hablamos de lo que es en anestesia conductiva, ¿no? El sistema límbico vemos que disminuye en la respuesta emocional al dolor, y en el periférico vemos los receptores opioides inducidos por la inflamación. Continuando, vamos a ver sus efectos. Sus efectos de forma aguda, vamos a encontrar que existen reacciones alérgicas, como todos los medicamentos, puede existir reacciones alérgicas, pero estos tienen un efecto un poquitín más pronunciado y causan prurito, que también se lo confunde con reacciones alérgicas, pero son solamente pruritos. Náuseas, vómitos, no sé si alguno ha recordado ahora. Si tienen alguna conocida, algún familiar, es muy probable, alguna familia que haya atravesado alguna gestación reciente y que haya tenido su bebé por cesárea. Últimamente en estos años ha sido muy común el uso de adyuvantes dentro de la anestesia raquídea o peridural, tipo opioide. Y uno de los efectos más molestos para estas pacientes, que son las pacientes que se me quedan despiertas, son las náuseas y los vómitos que ellas presentan. Y la mayoría, un gran número de pacientes que ha atravesado por esa situación van a referir como la parte más incómoda de lo que fue su cesárea. Entonces sí, son molestas las náuseas y son molestos los vómitos que tienen estas drogas conforme a los efectos agudos de los opioides. Estreñimiento no es inmediato, somnolencia, inestabilidad, euforia, estados confusionales, alucinaciones, diaforesis, retención urinaria, sequedad de la boca, hipertonía, mioclonías, convulsiones, taquicardia, bradicardia, hipotensión, hipertensión, miosis por efecto del núcleo de Edinger-Westphal y síndrome serotoninérgico. También vemos depresión respiratoria y bradipnea. Hiperalgesia también como efecto rebote, cuando se va el efecto de la droga utilizada, que ya vamos a ver a continuación qué tanto me puede durar el efecto analgésico de esta droga, viene el efecto de hiperalgesia si no se retira con cautela.
Entonces, vemos acá la parte de hipertonía, más que todo la enfaticé, y era que le escriba, ¿no?, lo que era el tórax leñoso, que es una complicación de un efecto agudo de altas dosis de los opioides. Hipotensión porque existe una vasodilatación, y miosis, que es el signo patognomónico de una intoxicación por opioide. Ustedes ven a una persona tumbada, una persona que no responde, obviamente hacemos lo que mencionábamos en práctica, ¿no? A, B, C, D, E. Vemos primero lo que es, si está respirando, si tiene pulso, y una vez ya confirmamos que respira y que tiene pulso, nos ponemos a verle los ojitos, ¿no?, dentro de la valoración neurológica para ver qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Y vamos a ver que nuestro paciente tiene miosis. Si este paciente tiene miosis, quiero que piensen inmediatamente en lo que es una intoxicación por opioides y busquen su antídoto y vayan y empiecen a administrarlo, según lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no todas las drogas van a producir miosis. Así que es importante que ustedes miren los ojos de sus pacientes para poder identificar qué tipo de droga está utilizando o le causó todos los efectos de depresión. Dentro de la depresión respiratoria vamos a ver bradipnea, y todo esto obviamente nos puede llevar a la hipoxia, y obviamente esta es una de las causas de paro, nos puede llevar al paro. Dentro de los efectos crónicos vamos a ver que la persona que depende de todo esto, bueno, que consume habitualmente esto, tenemos tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, que es muy común en estas drogas que vamos a ver a continuación. Ya que estamos entrando al tema, vamos a ver recordar la terminología, esto ya lo han visto, me imagino, pero vamos a ver que la tolerancia es una propiedad farmacológica de los opioides que define la necesidad de las dosis mayores para mantener el efecto. Ese es el problema de la sensibilidad de los receptores opioides, de los mu, kappa, delta. Una vez consume el individuo o el paciente, una vez consume estos medicamentos, poco a poco se va a ir haciendo más insensible a las dosis que se están administrando y los efectos que mantiene. 5 minutitos, por favor. Ahorita te llamo, Lila. ¿Me escribes, por favor? Ya, chao. Bueno, tenemos dependencia psíquica, necesidad de consumir el opioide para obtener sus efectos, analgésicos positivos o para evitar negativos por deprivación. La dependencia física es cuando ya no Bueno, dependencia física es cuando ya existen manifestaciones que ya podemos ver, ¿no? Un estado adaptativo, fisiológico entre el opioide y su receptor según la concentración del fármaco, que se caracteriza por la presencia de abstinencia y su abandono, ¿ya? Adicción, el trastorno neurobiológico crónico que se comporta tanto como un uso aberrante del opioide como un comportamiento social inadaptado. Y esto lo vamos a ver porque una persona prácticamente ya no puede vivir sin el efecto. El efecto de placer que causa esta droga es tan adictivo que ya pierden su vida social, ¿no? Pierden todo lo que los rodea por mantener esta acción. Síndrome de abstinencia es un estado de transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicotropas o de alcohol que produce alteraciones de nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas. Esta escalera la vamos a ver más después. Aquí está solamente para mostrarles el papel que juegan los opioides en la escalera analgésica. Según la Administración de Drogas y Alimentos, nos dio una escalera para poder guiarnos acerca de cómo tratar a un paciente. Van a estar incluidos los AINES dentro de nuestra primera elección. Como segunda elección vamos a ver medicamentos como opioides débiles, más AINES puede ser, y sus coadyuvantes. Dentro del tercer escalón vamos a ver los opioides fuertes, más puede ser AINES también,
Dentro del cuarto escalón ya viene la parte que van a ver más intervencionistas para aquellos que tal vez quieran dedicarse a la anestesiología. Esto se maneja con la subespecialidad de manejo del dolor. Y ahí se realizan bloqueos centrales, bloqueos periféricos. Esto es más específico, pero no es nada raro de ver, ¿no? Esto lo utilizan los pacientes oncológicos más que todo. Llegan al oncológico para recibir este tipo de tratamiento, técnicas intervencionistas, porque el dolor que ellos sufren es de los más fuertes. Continuando, vemos los fármacos específicos dentro de la familia de los opioides. Dentro de ellos vamos a tener la morfina, el padre de todos los opioides, es de la clase alcaloide fenantreno. Vamos a ver que actúa sobre los MU1 y los MU2. Acá vemos una descripción de lo que son las dosis para analgesia, dosis en cuanto a la inducción. Acá vemos su amplia y vasta forma de administrar, intravenosa, intramuscular, subcutánea, bioral. Y ahora esta como inductor anestésico, vamos a ver que también lo podemos utilizar en la epidural, en la raquidia, en infusión continua, pacientes oncológicos, aquí en la raquidia nuevamente. Y vamos a ver que los efectos que estos medicamentos, que la morfina va a tener son dosis crecientes. Mientras voy administrando, voy a ver un efecto de analgesia. Si le aumento la dosis a mi paciente, este puede llegar a la somnolencia y así gradualmente. Entonces, ¿cómo necesito que ustedes apliquen esto? Que si ustedes lo ven al paciente en su reconsulta y les dicen solamente tengo sueño, o el otro día me peleé por los síntomas de euforia, miren, por la depresión respiratoria. Tuve un episodio donde mi mujer me dijo que yo me estaba durmiendo súper profundo y que no estaba respirando, y me despertó, algo así, ¿no? Interferencia a la respuesta del estrés de las glándulas suprarrenales, disminuía la resistencia periférica venosa y arterial. Dentro de estos síntomas yo quiero que los reconozcan para poder identificar cuando una dosis es muy alta para un paciente. No está de más considerar que este medicamento puede liberar histamina y puede causar prurito después de su administración, espasmo de las vías biliares y aumento de la presión intracanalicular de las vías biliares. Con el prurito, como saben, no es lo mismo tener una reacción alérgica que tener prurito como efecto adverso. Dentro de los opioides, porque muchos he escuchado, más de una vez he escuchado a alguien que dice que tiene alergia a los opioides, y o sea, eso es muy... La verdad que uno es súper raro, es extremadamente raro. Hasta ahorita no me he presentado con una persona, no se ha presentado una persona delante mío que tenga problemas de alergia a los opioides, simplemente un mal diagnóstico de cuando alguien lo ve rascándose al paciente y lo mal diagnostica diciéndole que tiene alergia al medicamento. Bueno, continuando vemos los efectos que tiene a nivel de los diferentes sistemas. Dentro de ellos vamos a ver los que van a nivel del sistema pulmonar, a nivel del sistema nervioso central, y acá está el dibujito, como siempre, más grande porque es más importante. Depresión respiratoria máxima a los 5 a 10 minutos después de ser administrado. Disminución de la capacidad de reacción de los centros respiratorios del tallo encefálico, deprime el centro pontino y vulvares, o sea, habla de la frecuencia respiratoria. Y dentro de los efectos a nivel del sistema nervioso, lo mismo que hemos visto casi en todo lo que ha sido en estas últimas clases: disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución del metabolismo cerebral, de la presión intraocular, y acá vamos a ver también náuseas y vómito. Dentro de su farmacocinética vemos que tiene metabolismo hepático por el citocromo P452D6, y vemos acá sus metabolitos: el 3-glucurónido, 6-glucurónido, 3,6-glucurónido. Dentro de la forma en la que esto se va a eliminar va a ser 90% por su forma renal conjugada, que aparece en la orina durante 24 horas. Ya saben, si quieren diagnosticar alguna sospecha de
manejo de opioides, háganlo súper rápido dentro de las 24 horas porque después ya no lo van a encontrar en orina. Y dentro de los efectos secundarios, ¿no? Vemos hipotensión, hipertensión arterial, bradicardia, arritmia, rigidez torácica, acá está el tórax leñoso, broncoespasmo, laringoespasmo, visión borrosa, síncope, euforia, disforia, retención urinaria. Esto es un poco incómodo para los pacientes porque en la mayoría del uso de anestesia de estas drogas, las potentes, nosotros solicitamos que les coloquen una sonda Foley por el efecto que tiene de retención urinaria, efecto antidiurético y espasmo ureteral, porque si no el paciente termina con un globo vesical. Espasmo de vías biliares, constipación, anorexia, náuseas, vómitos, retraso del vaciamiento gástrico, miosis, ya saben, patognomónico, rigidez torácica, prurito y urticaria. Acá vamos a ver otra droga llamada fentanilo, que es de la clase de la fenilpiperidina, es un opioide agonista MU. Como lo mencionábamos anteriormente en comparación con la morfina, porque es el abuelo de todos los opioides, vemos que es 150 veces más potente que la morfina. Liposoluble, según 84% de proteínas plasmáticas, no va a liberar histamina y la depresión respiratoria es dosis dependiente. Dura más que su efecto analgésico. Entonces, las probabilidades de que yo vea a un paciente que fallezca por el uso de fentanilo es muy probable que haya sido por hipoxia, por la depresión respiratoria. Vemos acá sus datos de latencia, efecto máximo y duración. Súper cortito el efecto. Solo necesito 30 segundos para que el paciente pueda gozar de analgesia con este medicamento a las dosis correctas, claro está. Efecto máximo es corto. Bueno, corto relativamente les diría porque de 5 a 15 minutos uno diría no es nada, ¿no? Pero si se administra este medicamento y causa depresión respiratoria a las dosis que le estoy colocando, o sea, me estoy excediendo en dosis y me va a durar, vamos a tener un efecto de depresión respiratoria, posible apnea, hipoxia y todo eso, voy a tener ese efecto mantenido durante 5 a 15 minutos. 5 bastan para poder entrar en un paro por hipoxia. Entonces vemos que la duración también tenemos de 30 a 60 minutos y intramuscular me puede durar de 1 a 2 horas del paciente. Dentro de sus efectos a nivel del sistema nervioso vemos disminución del flujo sanguíneo, de la presión intraocular, miosis. Respiratorios tenemos depresión respiratoria, la resistencia del árbol, traqueobronquial, rigidez muscular torácica, el tórax leñoso que estábamos mencionando anteriormente, bradicardia vagal. Y dentro de los efectos gastrointestinales vamos a ver aumento de la secreción de la hormona antidiurética, retención urinaria, lo que les mencionaba, aumento de la presión intrabiliar, espasmo del músculo liso biliar, náusea, vómito, disminución de la peristalsis y disminución del vaciamiento gástrico. Dentro de su farmacocinética vamos a ver que tiene un metabolismo hepático por dealquilación, hidroxilación e hidrólisis amida a metabolito inactivo. O sea, por eso es que me dura tan poco su efecto. El efecto máximo y los 30 minutos solamente necesitan pasar todas estas acciones para crear un metabolito inactivo que ya deje de causar todo eso. Y su eliminación es renal. Y acá vemos todas las formas en las que podemos administrar este medicamento. Como es tan bueno para el dolor, entonces se lo ha tratado de buscar el uso y la dosis correcta en casi todas las formas de administración. Y eso es lo bueno, que cuando se administra de buena forma, en las manos adecuadas, puede ser uno de los medicamentos de primera elección para el manejo del dolor de los pacientes. Ahora, vemos la analbufina. Es un opioide semisintético, es un antagonista de los MU, pero es un agonista de los CAPAs. Vemos acá tiene su efecto en analgesia profunda, miosis, sedación, limitada de presión respiratoria, o sea, es más seguro de administrar a un paciente que no está monitorizado, aumenta la presión intracraneana, reacciones de supresión, náuseas, vómitos, espasmos del esfínter de Oddi. Acá vemos un poco de información acerca de en dónde lo utilizamos.
Vemos en sedación, analgesia, inducción, analgesia intravenosa controlada por el paciente. Esto tal vez es muy probable que no lo hayan escuchado antes. Analgesia intravenosa controlada por el paciente es, no se lo ve muy seguido aquí en internación en nuestros hospitales porque no tienen esa tecnología, ¿no? de manejar, pero tal vez lo han visto en alguna película. En las películas los pacientes están acostados en una cama, de estas camas que se mueven solitas, ¿verdad? Y tienen un control para movilizar la cama, y junto al control también tienen un botón que se les decía que podía llamar o que podía llamar ayuda, o sea, llamar al centro de enfermería, o también que podía calmar el dolor. Entonces el paciente presionaba el botón y aumentaba su dosis de analgesia de los medicamentos que se iban administrando, ¿no? Eso tal vez lo vieron en alguna película. Acá, dentro de lo que es analgesia intravenosa controlada por el paciente, es a través de una bomba de infusión, y se lo controla más que todo por la enfermera que por el paciente. Acá tenemos también infusión. Esto es para los pacientes más que todo oncológicos, pacientes que atraviesan por un dolor extremo y que no tienen solución a ese problema. Metabolismo hepático, eliminación renal, el 7% se excrementa por la orina sin modificar junto a los dos productos metabólicos, y también se lo elimina por materia fecal. Vemos acá datos sobre su latencia. Me tarda un poquitín más que los anteriores, de 2 a 3 minutos en hacer efecto. Efecto máximo de 5 a 15 minutos, y nos va a durar por 3 a 6 horas, ¿no? Increíblemente más cantidad que los anteriores medicamentos. Y si estamos viendo, acabamos de ver solamente los relevantes para el uso, los opioides que se pueden utilizar, que necesito que ustedes utilicen. Pero junto con eso vamos a ver lo que es el antídoto, por eso pusimos de otro color acá la fachada. Tenemos naloxona, que es de la clase sintético, un derivado de N-alil de la oximorfona, un antagonista competitivo, acá no sé qué pasó, de receptores mu, delta y kappa, prácticamente todos. Tratamiento para los efectos secundarios de los opiáceos, para la sobredosificación de clonidina, codeína, también dextrometorfán, difenoxilato y propoxifeno. Acá tenemos una lista de las vías de administración y las dosis. La rapidez de infusión debe ser menor. En cuanto a la dosis de acá, no he llegado, la verdad que siendo de anestesiología nunca he tenido la necesidad de utilizar una naloxona. Es muy probable que lo vean en la parte de emergenciología para el manejo inmediato del paciente con sobredosis. Respecto a ese tema, ustedes necesitan ver acá, menciona lo que es la infusión de 50 a 250 microgramos por hora. Y también te menciona una dosis de mantenimiento de infusión, microgramos, kilogramos, hora. Entonces, eso quiere decir, la rapidez de la infusión debe ser menor a 125. Las ampollas vienen en presentación de 0,4 y se diluyen en 1000 ml de solución intravenosa para mantenimiento del paciente. Dado que su duración es un poco menor, dado que su duración es de 1 a 4 horas, vamos a ver que esto nos sirve porque una vez se elimina este medicamento y el medicamento opioide que está causando la depresión, ya sea respiratoria, vuelve a hacer efecto, los síntomas de depresión respiratoria se van a volver a manifestar. ¿A qué me refiero? Si ustedes agarran una ampollita y le administran de naloxona al paciente de a poco con infusión continua en la jeringa, van a ver que hace efecto. El paciente empieza a despertar, empieza a respirar, o sea, es súper rápido esto. Pero una vez acaba la acción de la naloxona, el paciente se vuelve a deprimir. Entonces, en las primeras horas del manejo de un paciente con sobredosis de opioides, van a necesitar hacer, aparte de una dosis inicial, una dosis de mantenimiento con la naloxona. Más que todo por el tratamiento y para que puedan entender de que una sola dosis no es efectiva. Entonces, ustedes le administran al paciente esa dosis y tienen que seguir viéndolo
porque si lo dejan, o sea, si quitan la ¿cómo se llama? La supervisión del paciente, puede que se deprima enfrente de ustedes y que nadie haya estado alrededor, y esto puede ser letal, ¿no? Para el paciente, más que todo. Tenemos que es un metabolismo hepático del 95% de conjugación con ácido glucurónido, eliminación renal. Tenemos efectos. ¿Qué nos va a causar esto? Revierte la analgesia producida por los opiáceos. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Si coloqué yo algún opiáceo con la intención de calmar el dolor, inmediatamente me va a causar dolor. Entonces, ¿qué también hace? Despertar rápido. Entonces, quita los efectos de sedación del paciente. Aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. Eso quiere decir taquicardia, hipertensión, edema pulmonar, arritmias cardíacos. Entonces, hay activación simpática. Produce náuseas, vómitos relacionados con la rapidez de administración, por eso es súper lenta su administración. ¿Alguna pregunta con los opioides, chicos? No, siempre mis estudiantes, bien participativo. Bueno, vamos a continuar con el manejo del dolor. Dentro del manejo del dolor, ¿pueden ver pantalla? Sí, doctora, se ve. ¿Manejo del dolor? Sí. Ah, ya, bueno. Acá dentro del manejo del dolor, este tema está muy bonito para tomarlo después de los opioides. Está englobando lo que es AINES también. Y para conocer un poco más del manejo del dolor, es importante que ustedes sepan que dentro de los AINES vamos a encontrar las drogas que son prácticamente usadas en la consulta externa para el paciente que se va de posquirúrgico, para el paciente que vino por dolor de rodilla, para el paciente que vino por molestias, para el niño que está con síntomas de resfrío, una enfermedad respiratoria alta. O sea, nos sirve de varias formas, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de las definiciones, el dolor es una experiencia sensorial desagradable asociada a un daño tisular real o potencial descrita en los términos de dicho daño. Analgesia es la ausencia del dolor por estímulo doloroso. Alodinia, dolor producido por estímulo no doloroso. Hiperalgesia, sensación incrementada frente a un estímulo doloroso. Hiperpatía, respuesta incrementada frente a estímulos repetitivos no dolorosos. Dentro de la alodinia siempre a veces se confunde este término. La alodinia la vamos a ver muy pronto cuando ustedes estén rotando por lo que es su internado. Van a conocer tal vez alguna sala de quemados dentro del hospital de niños, tal vez fuera del hospital de niños en algún adulto. La sala de quemados es algo súper triste de ver porque son pacientes sufriendo mucho dolor. Dentro de ellos, con las quemaduras de tercer grado, cuando se hace el cambio de vendaje, se los limpia a los pacientes, se los desviste prácticamente en un ambiente junto con un montón de personas. En las quemaduras graves de mayor del 60% de extensión corporal, vamos a ver que estos pacientes dicen que el aire les duele. Entonces ellos desarrollan en esa etapa de internación en la que están prácticamente expuestos y sin piel, una alodinia al aire. Entonces, cosas que a nosotros, que a ustedes y a mí no nos afectan en dolor, ellos sí lo van a sentir. Alodinia es más que todo, con ese ejemplo quiero que lo relacione. Y analgesia, hiperalgesia, bueno, no es algo que necesiten revisar. Respuesta incrementada de estímulos repetitivos no dolorosos, bueno, yo creo que lo demás está claro. Dentro de lo que es los tipos de dolor, hay un mundo entero, una ciencia entera dedicada al dolor. Vemos acá los nociceptivos por activación de los receptores periféricos del dolor en cualquier tejido, salvo el tejido nervioso, sistema nervioso central. Proporcionar el grado de activación química, térmica o mecánica, eso lo vemos en nuestras pequeñas en las pequeñas heridas que nos causamos, ¿no? Puede ser agudo o puede ser crónico.
Dentro del dolor neuropático vemos, debido a la lesión del sistema nervioso periférico o el central, vemos que persiste a pesar de la evolución de la enfermedad una mala respuesta a analgésicos. Estos pacientes son a veces adultos en su mayoría que han atravesado por múltiples internaciones, donde han tenido algún accidente de tránsito y refieren algún tipo de dolor y ustedes prácticamente no le encuentran la causa, ¿no? A veces dicen dolor neuropático y se lo trata como esa forma. Dolor mantenido por el simpático, por lesiones de estructura nerviosa periférica, se acompaña de alodinia, hiperpatía, quemazón, cambios motores. En los pacientes, como ya los mencioné, los pacientes que han sufrido algún accidente de tránsito, alguna exposición de tejidos blandos y de vasos y nervios en este caso. El dolor central por lesión o trastorno del sistema nervioso central afectando habitualmente a las vías espinotalámicas corticales. El dolor psicógeno inconsciente sin evidencia anatómica y con múltiples localizaciones. Esto prácticamente ya es para psiquiatría, ¿no? Esto ya no se da más medicamentos. O sea, ¿por qué necesito que ustedes aprendan a diferenciar todo este tipo de conceptos? Porque si ustedes le administran un montón de AINES a los pacientes y termina siendo un dolor psicógeno, van a terminar lesionando de forma grave su estómago y su riñón por el intento de ayudarlo, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ir a arruinarlo al paciente en vez de ayudarlo. Entonces, ese tipo de conceptos necesito que entiendan cuando están tratando a un paciente que repetitivamente va a ustedes por dolor. Y bueno, dentro de lo que es el manejo del dolor, vamos a ver que existen analgésicos periféricos y AINES, analgésicos de acción central, tipo opioides, y la terapia coadyuvante. A ver, esperen un ratito. Molesto que... Aquí está. Terapia coadyuvante, que viene relajantes musculares, podemos utilizar antidepresivos, neurolépticos y anticonvulsivantes, y los analgésicos tópicos. Hay un concepto muy nuevo últimamente que se ha estado utilizando en estos últimos 7 años aproximadamente, que se refiere a la analgesia multimodal. Va más que todo en esta área de acá. La analgesia multimodal trata dentro de la anestesiología de lo que es el manejo del dolor por diferentes mecanismos o diferentes técnicas. Es decir, si tengo un paciente lesionado y le administré para una cirugía anestesia general, cuando él despierte va a acabar la anestesia, o sea, va a sentir nuevamente, va a tener la habilidad de sentir nuevamente dolor. Entonces, lo que se hace dentro de la anestesiología es utilizar técnicas invasivas que te pueden ayudar a bloquear de manera temporal las primeras horas del despertar posanestésico para ayudarte a cuidar el dolor. Y bueno, dentro de las medidas invasivas está el manejo del dolor postoperatorio dentro de la anestesiología. Así que, volviendo al tema, tenemos que existe actividad analgésica, antitérmica, antiinflamatoria, antiagregante, plaquetaria. Todo esto son cualidades de lo que vamos a ver a continuación, que son los AINES. Dentro de la actividad analgésica vamos a ver que no todos ellos, o sea, dentro de todo lo que es toda la familia completa de los AINES, vamos a ver que no todos ellos causan lo mismo. Acá vemos que los AINES se caracterizan por tener las 4A. La analgesia es antipirético, antiinflamatorio y antiagregante. Entonces, ese es nuestro medicamento ideal para poder controlar el dolor e inflamación. Pero no todos ellos van a poseer todas las cualidades. Dentro de ellos está actividad analgésica, intensidad moderada e inferior a la de los opiáceos, los AINES. Mayor potencia, analgesia analgésica son el ketorolaco y el metamizol. Y en tercer lugar va el ácido acetilsalicílico. Y terminando con el paracetamol, dentro de los que vamos a ver según necesitemos el medicamento para específicamente solo dolor, podríamos utilizarlo de primera línea el paracetamol, si no le hace efecto ácido acetilsalicílico, si no le hace efecto metamizol, y más adelante subiendo estaría el ketorolaco. Algunos se van directo al ketorolaco.
Acción antitérmica. Cuando la temperatura está elevada como consecuencia de las prostaglandinas, la E2, que actúan sobre el centro regulador del hipotálamo. Los más potentes son metamizol, ácido acetilsalicílico, propifenazona y los inhibidores selectivos de la COX-2. Como actividad antiinflamatoria, tenemos actividad antiinflamatoria de la COX, la indometacina, la fenilbutazona, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico a dosis de 1 a 2 gramos y presentan gran poder antiinflamatorio. Ya saben, no es nada inteligente dar paracetamol si tenemos un paciente con un dolor inflamatorio. Tenemos antiagregante plaquetario, depende del grado de selectividad. Depende del grado de selectividad dentro de la ciclooxigenasa 1 y dentro de la ciclooxigenasa 2, que con el ácido acetilsalicílico se ha observado esta acción en dosis súper bajas de 133 miligramos. Sin embargo, el paracetamol no posee esta acción, la acción plaquetaria. Vamos a ver analgésicos periféricos y los AINES. Estos son los que estaban, si bien recuerdan, dentro del primer escalón de analgesia de la OMS. Son fármacos más utilizados para el dolor musculoesquelético, son los que reinan para el dolor musculoesquelético, principalmente en personas mayores. Reducen los síntomas de inflamación, pero no modifican la evolución natural de la enfermedad, ni protegen el daño tisular que estos causan. Las 4A, ¿se acuerdan? Antiinflamatorios, antipiréticos, analgésicos y antiagregantes. Tanto el paracetamol como los AINES tienen una dosis con efecto techo para la analgesia, o sea, es decir, son más seguros. Entonces se utilizan para dolor leve o moderado, pero no para el grave. Y la automedicación de estos medicamentos ha llegado hasta el 40% de todos los medicamentos de consumo, ¿no? Ya que no se necesita receta para que alguien vaya a conseguir estos medicamentos a la farmacia, es muy común que se automediquen con esto. Siempre revisar la automedicación de los pacientes antes de tratar, ¿no? Si él ya está tomando algo, entonces siempre con un poco de tacto, ¿no? Si uno va directamente a decirle por qué toma, prácticamente se va a cerrar. Uno tiene que ir y averiguar y recomendar el uso no concomitante de dos drogas para evitar los efectos adversos que vamos a ver a continuación. Dentro del mecanismo de acción, vemos que todo lo que son AINES actúan inhibiendo básicamente la ciclooxigenasa y la síntesis de prostaglandinas a nivel periférico. Existen los no selectivos y los selectivos de la ciclooxigenasa 2. Es posible que mecanismo de acción central por bloqueo de la ciclooxigenasa en la médula espinal. Tenemos acá, dentro de la fisiopatología, vemos que el ácido araquidónico es la primera sustancia liberada después de una lesión endotelial. Bueno, gracias a las células que reciben el daño. Esto lo que hace es inmediatamente, gracias a la ciclooxigenasa 1 y 2 y la lipooxigenasa, por otro camino, uno y otro, llamar a lo que es la prostaglandina, las prostaciclinas, el tromboxano, para poder aliviar el dolor y desencadenar esta inflamación. Pero ¿qué es lo malo? Así como llama a esta vía por la ciclooxigenasa 1 y por la ciclooxigenasa 2, también existe otra vía que también me puede liberar leucotrienos y aumentar este efecto. Ahora, ¿qué pasa si existe mucho ácido araquidónico? Entonces, deja de utilizar la ciclooxigenasa 1 y empieza a utilizar la ciclooxigenasa 2 para ayudar con este efecto. ¿Qué es lo que causa la ciclooxigenasa 2? Dolor, calor, rubor y edema, porque tiene efectos más complejos para solucionar este exceso de ácido araquidónico. La ciclooxigenasa 1, por su parte, en un inicio realiza una protección del epitelio gástrico, una mantención del flujo renal, llama a agregación plaquetaria, migración de neutrófilos para solucionar el problema y reparación del endotelio vascular. Por otro lado, si esta inflamación persiste, se utiliza la ciclooxigenasa 2 para ayudar con esto.
pero la ciclooxigenasa 2 no trae buenos efectos, ¿no? Esto aumenta la inflamación, causa fiebre y provoca dolor. Entonces, a esos dos específicamente, a esas dos vías es donde se dirigen los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de sus características en la farmacocinética vemos que se puede administrar casi por cualquier vía, se unen el 90% a 95% a proteínas plasmáticas, presentan volúmenes bajos de distribución, se metabolizan por vía hepática, excretados por vía renal, sus metabolitos. Y los factores de riesgo, ¿no? Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen más de 60 años, una historia de úlcera péptica, uso concomitante de AINES, de anticonceptivos orales, o sea, no podemos combinar estas dos cosas, AINES y anticonceptivos orales, AINES y antiagregantes, AINES y corticoides, tampoco AINES y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, tenemos que también las dosis altas de AINES o su uso simultáneo de 2 AINES al mismo tiempo puede aumentar la comorbilidad. Y acá vemos la clasificación. Todos estos medicamentos, parece cartera de abuelita. Todo esto, ácido acetilsalicílico, dipirona, indometacina, ketorolaco, diclofenaco, ketoprofeno, todo lo que son las familias. Vamos a ver que se dividen inicialmente en dos grupos, los ácidos y los no ácidos. Dentro de los no ácidos vamos a ver los paraminofenoles, que son el más representante, el paracetamol, las sulfoanilidas, estas ya no son tan conocidas, la nimesulida, las naftilcanonas, la nabumetona. Acá vemos que dentro de los ácidos vamos a tener varias familias. Los carboxílicos, dentro de ahí están los salicilatos con el ácido acetilsalicílico, el más representante. Los enólicos, las pirazolinas, la dipirona. Acá tenemos de los acéticos el más representante, ketorolaco, diclofenaco. Los propinoicos, el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Los fenámicos, acá tenemos todos los ácidos, y dentro de las últimas familias que vamos a ver aquí son los sulfónidos, los ciclooxigenasa, los COX-1, COX-2 de celecoxib. Esto es de amplio manejo también dentro de lo que es terapia del dolor y tratamiento bioral. Ahora también vamos a ver una clasificación respecto a qué altura de la ciclooxigenasa, cuál de la ciclooxigenasa, ya sea 1, 2, 3, o no van a ser selectivos de ciclooxigenasa, y acá tenemos los ejemplos más representativos de cada familia. También podemos ver la forma en la que van a causar daño gastrointestinal, alto o bajo, daño cardiovascular, interferencia con ácido acetilsalicílico o anticonceptivos orales. Acá vemos, según las dosis, según la potencia, vemos que celecoxib, y más arriba tenemos el naproxeno. Y acá vemos el naproxeno causando daño cardiovascular y el más leve, diclofenaco. Y acá dentro de las interferencias, celecoxib, y el que más interferencia tiene es el ibuprofeno. Dentro de los AINES vamos a ver un importante concepto que son los efectos adversos de los AINES. Se puede englobar todos en trastornos de coagulación, y eso es algo que se tiene que considerar bastante, al menos con el uso de este tipo de medicamentos durante el periodo de las señoritas, vamos a ver que existe una reducción del dolor, pero un aumento del sangrado. Entonces uno tiene que considerar, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Que me duela o sangrar incluso más días? Entonces también disminuye el efecto citoprotector gástrico. Entonces vamos a tener a un paciente completamente expuesto a que se llegue a dañar, o si ya estaba expuesto o si ya tenía una lesión gástrica, potenciar esos efectos o complicarlo más, ¿no? Aumenta la acidez, puede provocar úlceras, puede provocar una infección por Helicobacter pylori y disminuye la perfusión renal, ¿no?
Entonces, esos son a grandes rasgos. Ahora, si vemos un poquitito más de cerca, vamos a ver que los efectos más importantes de los AINES son a nivel gastrointestinal, hepático, hematológico, respiratorio, renales, neurológicos, y hay también efectos inesperados. Dentro de ellos vamos a ver que los gastrointestinales vemos medicamentos más gastrolesivos y medicamentos menos gastrolesivos. Dentro de ellos el Celecoxib, el más representativo para cuidar los efectos gastrointestinales. Dentro de los hepáticos, acá tenemos el diclofenaco, los más hepatotóxicos, disminución de la agregación plaquetaria en pacientes que tienen problemas hematológicos, hay que considerarlo. En los pacientes respiratorios podemos aumentar un broncoespasmo en los pacientes asmáticos. Y en la insuficiencia renal, ¿no? Los más lesivos y los menos lesivos. Acá tenemos todas las indicaciones de los medicamentos que pueden aumentar o disminuir o conservar o no causar tanto daño, ¿no? Dentro de los efectos renales. Dentro de los neurológicos tenemos cefaleas o mareos con indometacina y los inesperados a granulocitosis, esto se ve en el tema de pediatría, ictericia colestásica, fotosensibilidad, nefritis intersticial aguda. Ahora vemos por medicamentos, vamos a ver al paracetamol, que es un derivado para aminofenol, a dosis terapéutica es uno de los más seguros. Se dice que menos de 4 gramos al día, ¿no? Y eso hay que confundirlo muy bien, y eso hay que entenderlo bien porque también mencionan que se puede utilizar de 6 a 8 horas, pero sumando todas esas dosis no tenemos que pasarnos de los 4 gramos. Si tomamos paracetamol de 500 o de 1 gramo, no tenemos que pasarnos de eso al día. Vía oral y también se lo puede utilizar en intravenoso. Actualmente el paracetamol en intravenoso es súper conocido. Ahora, ¿por qué? La acción analgésica es comparable a la de la ácido acetilsalicílico con mínima o nula actividad antiinflamatoria. Acuérdense, de las 4A de las características de los AINES, el paracetamol solamente tiene 2, es antipirético y es analgésico. Entonces, yendo también a lo que es por qué nos fijamos una dosis techo con el paracetamol, es porque es la causa principal de hepatitis fulminante en Estados Unidos. Se producen casi más de 1.600 casos anuales de hepatitis fulminante y la mayoría de estos casos se deben al uso de paracetamol. Y sin ir muy lejos, ¿no? Tenía un compañero que me contaba que cuando no menos de unos 4 años, y serían 19 años, cuando tenía unos 19 años tuvo un problema y su padre vino y tratar de ayudarlo, ¿no? Y como él estaba todo tirado en la cama, dolorido, le daba medicamento, tómate esto, y el otro obediente se tomaba, volvía y seguía dolorido. Dios sabe qué tendría, ¿no? Pero cada que volvía su padre, lo miraba y veía que su hijo se estaba retorciendo de dolor y le seguía dando medicamento. No sabía qué era, el otro tomaba automáticamente todo lo que le daban. Y cuando llegó a entender, llegó a una intoxicación por paracetamol y a su afectación hepática. Entonces, esto llegó a necesitar internación, claro, porque se pasó de los 4 gramos por día que necesita tomar un adulto. Bueno, no necesita, no puede tomar un adulto. Y se puede llegar a hepatitis fulminante, ¿no? O sea, eso es lo grave de todo. Gran parte de la sobredosificación de paracetamol no son intencionales, como lo estaba mencionando, y los pacientes pueden consumir múltiples medicamentos que contienen paracetamol, ya sea por prescripción o por ventanilla. Así es como exceden las dosis máximas toleradas, lo que provoca una sobredosificación no intencional. Actualmente están viniendo drogas combinadas, ¿no? Que no solo tienen paracetamol, y ese es el peligro dentro de las prescripciones de nosotros, porque no sabemos qué ha estado tomando mi paciente hoy antes de venir a mi consulta, y yo lo que le aumento es más paracetamol, imagínense. Ahora, dentro de esto también hay que recordar que las mujeres tienen más probabilidades de sufrir toxicidad y los hombres porque los hombres eliminan el paracetamol más rápido que las mujeres. Un dato curioso. El metamizol a dosis terapéutica es uno de... esto no está así, no debería estar así. Tiene acá vía oral, intravenosa, y es más potente que el paracetamol. El metamizol tenemos el ácido acetilsalicílico derivado del ácido propiónico,
Se utiliza de 100 a 300 miligramos vía oral intravenoso y estos van a tener ya los 4 efectos, ¿no? Antiinflamatorio, antipirético y analgésico, pero el ácido acetilsalicílico más va a tener su acción antiagregante que los demás, por eso se lo utiliza bastante en cardiología. Evita la agregación de plaquetas, evitando así la formación de trombos y la liberación de émbolos en los pacientes cardiópatas. Tenemos también los derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, que son la segunda elección de los que acabamos de ver. Derivados del ácido acético, diclofenaco, ketorolaco, indometacina, que son de tercera elección. Estos van a tener más acción analgésica que antiagregante, antipirético, antiinflamatorio, pero en sí van a tener las 4. Dentro de los COSIP, vamos a ver los selectivos para COXIP2. Tenemos el Celecosip, el Etoricosip, que también serían de tercera elección para nuestros pacientes. Tienen las 4 antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiagregante. Similar eficacia clínica que los AINES clásicos, a dosis equivalente, en el tratamiento del dolor de la artritis. Su uso a dosis terapéutica carece de efectos sobre la ciclooxigenasa 1 gástrica o plaquetaria, de elección en pacientes con factores de riesgo gastrointestinales. Perdón. Tenemos efectos secundarios, retención hidrosalina, disminución del filtrado glomerular, insuficiencia renal, necrosis tubular, hiperpotasemia, posibles efectos sobre el parto y la reproducción. Dentro de la dosificación, si bien las dosis es un amplio mundo para ver por las dosis de los pacientes, porque todo el tiempo se paran modificando para aumentar la tolerancia de estos medicamentos, pero acá tenemos recomendaciones de la administración de drogas y alimentos. Tenemos que se tiene que usar la dosis eficaz más baja durante el periodo más breve de acuerdo con los objetivos de tratamiento del paciente individual. Se basa en la cantidad de dosis y en el tiempo en el que se tiene que administrar. Según, lo investigué, el Instituto Nacional para Health and Care Excellence, si no me equivoco. Los inhibidores orales, como los AINES o los COX-2, se deberían utilizar en las dosis eficaz más bajas durante el periodo más breve posible. También menciona eso. Y de otra parte del mundo, de la European Medicine Association, si no me equivoco, se usa la dosis eficaz más baja durante el periodo más breve posible necesario para controlar los síntomas. Y de la Health Canada, vemos, para minimizar el riesgo de un acontecimiento adverso, se debe utilizar la dosis eficaz más baja durante el periodo más breve posible. Por favor, tomen en consideración todas estas 4 recomendaciones para poder administrar drogas a sus pacientes. El tiempo mínimo para considerar una falta de respuesta son 14 días. No anden cambiando cada 2 días si es que dicen que no les controla el dolor. Ahora, dentro del manejo del dolor, para su conocimiento, tenemos que existen analgésicos para controlarlo. Y dentro de ellos, acá tenemos a los AINES en primer escalón, opioides, anticonvulsivantes, depresivos, anestésicos locales. Todos esos se lo utilizan para controlar al dolor al final. Y dentro de las técnicas de intervencionismo tenemos infiltraciones, bloqueos de nervio, biopuntura, bloqueo facetario, bloqueo peridural, radiofrecuencia, neuroestimulación, bombas intratecales, risotomía o trasotomía, que más se utilizan. Eso no lo van a utilizar ustedes. Es posible que ya en subespecialidad lo pueda verse, pero es muy, muy poco probable de que lleguen a necesitar esto después del manejo de opioides. Rehabilitación, salud mental, ejercicios, vemos fisioterapia, entrenamientos, actividades de ocio, o sea, todo tiene que ser un manejo multidisciplinario, tiene que ser completo para poder solucionar. O sea, no se olviden de estas áreas también para controlar el dolor dentro de sus pacientes. Y bueno, pues para los pacientes oncológicos, a veces esto llega a ser la única solución. No siempre se soluciona por vía oral. Dentro de la fisiopatología del dolor vemos dolor nociceptivo, neuropático y emocional. En la fisiopatología vemos que el nociceptivo es por activación de los nociceptores, el neuropático por lesión del sistema somatosensorial y el emocional
vemos que es una alteración del sistema límbico frontal, ¿no? No solamente a veces decimos está exagerando. Presentación, el dolor va a ser tipo en el nociceptivo rítmico, mecánico, inflamatorio, y en el neuropático va a ser continuo o intermitente incluso. Y con los pacientes con afectación de dolor emocional vamos a ver que el dolor puede ser variable, puede ser gatillado, o sea que aparece después de una emoción asociado a otras alteraciones, pero no deja de ser dolor. Entonces, vemos la descripción del dolor, es clavada, tipo apretón, algo que late, mencionan los pacientes con dolor nociceptivo, y vemos los pacientes que dicen fuego, el dolor parece corriente, frío, doloroso y tipo hormigueo, cuando hablan del dolor neuropático, es más difuso este. Y cuando hablamos de la descripción del dolor en tipo emocional, vamos a ver que es variable y discordantes con el examen. Y es ahí cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no? Tal vez no coincide con su frecuencia cardíaca, con su presión arterial. Estos pacientes sí van a tener afectación en el sistema, ¿no? Hipertensión, taquicardia. Casi estos no. Tienen variables discordantes con el examen, no coordinan con lo que ustedes están valorando. Dentro del examen físico tenemos signos inflamatorios, vamos a ver calor, rubor, color, edema, y dentro de estos vamos a ver neuropático, alteraciones del sistema nervioso. Y acá en emocional no vamos a ver, en el examen físico no vamos a ver nada. Fármacos utilizados, normalmente en el nociceptivo vamos a ver AINES, paracetamol u opioides. Del neuropático nos tenemos que ir más que todo al sistema nervioso, pregabalina, amitriptilina, gabapentina, carbamazepina, duloxetina y opioides también a veces siempre ayudan. Y dentro de lo emocional, no me refiero a que cualquier dolor emocional ustedes lo traten así, ¿no? Pero esto tiene que ser más que todo manejado por psiquiatría o tratar de encontrar una forma de calmar a la paciente. Hablamos de duloxetina, inhibidores selectivos de los receptores de serotonina y las benzodiazepinas, ¿no? Si no está muy tranquila, duérmanla, que va a ser lo mismo que calmar el dolor, porque ella técnicamente su dolor es emocional. Ella, ¿no? Siempre imaginando que es mujer. Dolor crónico no maligno. Dentro del dolor crónico no maligno tenemos síndromes dolorosos de duración prolongada. Casi todos estos son de más de 3 meses relacionados con enfermedad maligna que habitualmente no responden al tratamiento de la enfermedad subyacente. La asistencia correcta del paciente requiere enfoque multifactorial, medidas físicas, psicosociales, farmacoterapéuticas. Esto incluye casos del dolor nociceptivo, neuropático, idiopático, y muchos casos son dolor crónicos no malignos, se deben a enfermedades reumáticas. Y acá la pequeña escalera, ¿no? Vemos que el manejo del dolor farmacológico, manejo farmacológico del dolor, tenemos dolor agudo leve, vamos a manejar analgésicos habituales como será AINES. Si existe inflamación, vamos a tratar de direccionar nuestros AINES con esa mayor potencia y evitar la insuficiencia renal crónica. Acuérdense que son gastrolesivos y lesivos para los riñones. También tenemos pacientes, sí, hay que considerar si estos son anticoagulados o no son anticoagulados, porque podemos potenciar ese efecto y asociarlo a coadyuvantes, ya vaya a ser dexametasona, cualquier antiemético, un protector gástrico, todo, ¿no? Dolor agudo, moderado a severo, tenemos opiáceos de corta duración, codeína, dextropropoxifeno, con o sin paracetamol. Tenemos también alternativas que van a ser tramadol si el dolor es de origen traumático por práctica deportiva. Es casi común que vengan por prácticas deportivas. Dentro del dolor crónico vamos a ver por procesos degenerativos de columna, cadera, rodilla, artritis reumatoidea, fibromialgia, más frecuente en personas mayores con mayor respuesta, pero más frecuencia de efectos secundarios. Comienzo lento y progresivo del tratamiento. Y bueno, acá está el último vistazo de la escalera. Así como lo ven, en el inicio de un paciente, del manejo de un paciente con dolor agudo,
es como que bajaran la escalera, por eso se le llama escalera, se sube o se baja. Es como si bajaran. Inician con técnicas fuertes, no me vayan al intervencionismo, hablamos de los opioides fuertes y luego van bajando, ¿no? Para mandar a su paciente de alta con AINES. Ahora, si hablamos del dolor crónico, estamos hablando de completamente lo inverso, es ascendente esta escalera. Iniciamos con AINES, si no funciona, seguimos con los opioides débiles y si no funciona, seguimos con los opioides fuertes. Y por último, si tenemos un paciente con oncológico, ya es mejor buscar medidas de técnicas intervencionistas porque estos pacientes llegan a lesionarse el estómago porque son gastrolesivos o el riñón solamente porque viven en estas 3 escaleras y nada calma su dolor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No me queda nada más que recomendarles. Esta es una de los últimos temas que hemos revisado. Ya hemos visto los opioides. Dentro de los opioides es un tema muy delicado para que ustedes lo toquen, ¿no? Solamente me queda recomendarles, traten de identificar. Ustedes saben que las personas, nosotros nos convertimos en héroes cuando tratamos de ver que los síntomas que una persona tiene son síntomas asociados al consumo de drogas controladas, ¿no? Y muchas veces las mismas personas no saben cómo las consumieron, no saben de qué forma se administraron estas drogas, pero están con estas drogas en su cuerpo. Entonces, estos días he estado con ustedes repitiendo una y otra vez lo mismo, porque necesito que ustedes reconozcan a una posible víctima, porque estas drogas han estado circulando abundantemente dentro de nuestra ciudad para causar mal a las personas, ¿no? Las drogas que administran estas personas dentro del taxi para adormecer a sus pasajeros, a las señoritas dentro de las bebidas, cuando uno sale supuestamente con amigos a pasarla bien. Entonces uno no llega a entender porque prácticamente uno de los efectos de esto es borrar tu memoria, ¿no? Algunos de estos medicamentos que hemos visto durante estas últimas semanas se centran en borrarles la memoria, entonces no llegan a saber qué pasó, qué es lo que pasó. Ahora, yéndonos para otro lado del asunto más grave, incluso aún, es el consumo de estas sustancias. Por más que tengan curiosidad, chicos, por más que exista esa duda de todavía no lo entiendo, todavía no sé cómo funciona, quisiera saber, no, yo les recomiendo no. Todas las drogas de las que se está peleando actualmente en el mundo para eliminarlas, tienen su raíz en el inicio y en el descubrimiento de todas estas drogas anestésicas. Entonces, son altamente adictivas y no es que yo lo voy a tomar una vez y no voy a volver a tomar, no es lo mismo. Yo a mis pacientes para anestesia prefiero borrarles la memoria antes y luego colocarles medicamentos para el dolor que son prácticamente activos, así no se acuerdan siquiera de que les gustó esa sensación. Entonces, no quiero que ustedes se enfrenten tal vez en el futuro en alguna situación en el que conozcan a un ser querido o a una persona o un colega que llega a ser un consumidor habitual de opioides y no saber qué hacer al respecto, ¿no? Porque es prácticamente que el ladrón trabaje adentro de la tienda, ¿no? Todo el tiempo para robando. Es imposible tratar de limitar el robo de estas drogas dentro del sistema de salud. Uno ha practicado bastante tratando de evitar las drogas, ¿no? Se las pone bajo llave, que no se administran, todo. Ni las consuman, ni fomenten el consumo de estas drogas, ¿ya? Eso me queda como recomendación. No quiero hacerles la mañana más larga. Hemos pasado la última hora y media y si tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre voy a estar para contestarles.